Hola, recientemente ha circulado por internet y por las noticias toda esta noticia de que puede haber un posible impacto del asteroide 2024 YR4 aquí en la Tierra en el año 2032. El objetivo de este video es poner un poco de calma, enseñar cuál es el contexto de todo esto, introducir cómo es este asteroide y cómo se determina su órbita y por qué toda esta alarma del riesgo de impacto en la Tierra. Vamos allá. Empecemos en cómo se descubre un asteroide. Se obtienen imágenes con el telescopio, por ejemplo con el telescopio Atlas en Chile, que fue el que descubrió este asteroide, y podemos ver en la imagen varias estrellas y en el círculo rojo una pequeña traza que sería este nuevo asteroide. Se coteja con un catálogo, se descubre que en realidad no existe en ese catálogo y por lo tanto se identifica que es un asteroide nuevo. Luego de muchas mediciones de su posición, podemos determinar un inicio, una estimación de su órbita. Este asteroide se descubre en diciembre de 2024 y solo ahora, 2 meses después, entra en la lista de objetos peligrosos con posibilidad de impactar en la Tierra dentro de varios años. ¿Qué tenemos hasta ahora? En rojo tenemos la órbita de la Tierra y en azul la órbita de nuestro asteroide. Tenemos un muy pequeño tramo determinado de la órbita del asteroide y a partir de eso se infiere todo esto del impacto dentro de 7-8 años. Con todas estas mediciones realizadas se puede calcular una órbita con un cierto error. Ese error tiene que ver también con el trocito de la órbita que hemos determinado, muy pequeño comparado con los 4 años que tiene la órbita de este asteroide alrededor del Sol. Por eso que todavía es demasiado pronto, ya que esos errores son un poco grandes. ¿Cómo se puede entender esto de la probabilidad de impacto de este asteroide con la Tierra del 1%? Cuando uno determina la órbita de este asteroide, la determina con ciertos errores. Y entonces lo que se hace es, se simulan muchísimos cuerpos dentro de esos parámetros orbitales dentro del error de esa órbita. Digamos 100 cuerpos. Y proyectamos esas 100 órbitas, esos 100 cuerpos, en el futuro, esos 7 años, para ver si hay probabilidad de impacto. De esos 100 cuerpos, solamente uno, el 1%, impactaría con la Tierra. El riesgo ya subió del 1% al 2%. Y como me preguntaba mi profesor de música, Mario, en una semana ha cambiado y se ha duplicado este riesgo. ¿Qué podemos esperar hasta dentro de 5 años, hasta el 2028, cuando pase de nuevo el asteroide por aquí? O hasta el 32, cuando realmente parece que puede impactar. Y yo digo, calma, porque esto recién está en el inicio de la determinación de la órbita y es normal que pase del 1 al 2% en una especie de fluctuación. Entonces, esperemos, midamos nuevamente y, profe Mario, por favor, calma, no nos alarmemos que todavía tenemos tiempo. De lo otro que se está hablando mucho es de esta escala, la escala de Torino o de Turín, que nos relaciona la energía cinética o el tamaño del objeto con la probabilidad de impacto. Y nuestro objeto, IR4, tiene escala de Turín 3 en amarillo. Nos preocuparía el 2, 3 y 4, nos alarmaría el 5, 6 y 7 en naranja y ya empezaríamos a preocuparnos gravemente si el asunto está en 8, 9 o 10. Nuestro objeto tiene un 1% de probabilidad de impacto, eso quiere decir 0,01, 10 a la menos 2, y tiene un tamaño de entre 50 y 100 metros, por lo tanto está en el amarillo en el número 3. Si te está gustando la información, no dudes en suscribirte al canal, que vamos a mantener actualizado toda esta información. Otra noticia importante o tema importante fue que la ONU activó un mecanismo de defensa planetaria. Bueno, tiene sus matices. La Red Internacional de Alerta de Asteroides es una colaboración mundial de defensa planetaria de organizaciones y astrónomos individuales. Y esta oficina está recomendada por resolución de las Naciones Unidas, que es bastante diferente a lo que se viene comentando de que la ONU activó este protocolo. Todas estas organizaciones trabajan colectivamente para detectar, vigilar y caracterizar asteroides y objetos cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos.
Bueno, entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Lo siguiente a hacer es medir nuevamente y en forma continua la posición del asteroide en el cielo para poder determinar mucho mejor la órbita. Para eso se deben utilizar telescopios como el Gran Tecan o los VLT, el Very Large Telescope en Chile. Para medir el tamaño vamos a necesitar el James Webb Telescope. Y de esta forma podemos hacer una determinación mucho más precisa del tamaño de este objeto y por supuesto también desde la órbita medida con el telescopio Webb. Una vez que sepamos esa órbita mucho mejor, vamos a poder predecir mejor primero la aproximación en 2028, donde se medirá nuevamente su órbita y su tamaño y se podrá precisar, se podrá disminuir ese error en la órbita, en la masa del objeto y en la probabilidad de impacto que va a tener en la siguiente vuelta, en 2032, que es la que nos preocupa. Por lo tanto, esperemos hasta 2028 para poder medir nuevamente esa órbita y también ver la influencia de la Tierra sobre esa órbita, ya que pasará bastante cerca. Hasta ahora no dijimos nada sobre el tamaño. Está entre 40 y 100 metros. ¿Por qué esa imprecisión? Todavía no se ha podido medir precisamente el diámetro de este objeto. Ya lo va a hacer el James Webb dentro de un mes probablemente. Pero entonces, ¿qué pasaría o qué podríamos hacer si este objeto realmente va a impactar contra la Tierra? La idea se tuvo con DART, que impactó contra el asteroide Didymos hace 2 años atrás y movió de su órbita muy poquito este satélite de un asteroide. Tengamos en cuenta que Didymos tenía casi 1 kilómetro de tamaño y lo que queremos mover en el caso de un impacto en el futuro tiene entre 40 y 100 metros, bastante más pequeño. Por lo que se podría utilizar un método similar: acercarse al asteroide en forma autónoma, identificar cuál es el objeto con el cual uno quiere impactar y darle un golpe muy fuerte mucho tiempo antes de ese impacto para poder modificar su órbita. Antes de acabar, me gustaría que se queden con una imagen de un asteroide, que son imágenes reales obtenidas del asteroide Bennu, visitado por la sonda Osiris hace unos años atrás. Este objeto tiene casi 1 kilómetro de tamaño y esa roca grande que vemos en el hemisferio sur tiene del orden de 10 a 15 metros. Por lo tanto, nuestro asteroide YR4 tendría un poco más del doble de ese tamaño. Para tener en cuenta cómo es esa superficie, hagamos un sobrevuelo sobre este asteroide Bennu. Aquí tenemos las piedras. Esta sería la pinta de este asteroide que impactaría sobre la Tierra en el año 2032. Algo muy parecido a esto, de unos 40 metros. Podemos ver que la superficie de este asteroide está repleta de piedritas muy pequeñas y de grandes rocas del tamaño de unas decenas de metros. Si esto fuese impactado por una nave, se rompería completamente y todas estas piedritas entrarían en la atmósfera de la Tierra y las podríamos ver como una lluvia de estrellas. El problema está en el objeto un poco más grande. Si tuviese rocas monolíticas, que se llaman, un solo trozo, como esa que estamos viendo ahora. Entonces, aunque es importante estar informados y preparados, creo yo, no hay razón para el pánico. La comunidad internacional, los astrónomos, todos nosotros estamos vigilantes y equipados para manejar situaciones como esta del asteroide 2024 YR4. Así que, por ahora, sigamos disfrutando de nuestras vidas, mirando las estrellas con asombro y no nos preocupemos. Gracias por llegar hasta el final de este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya calmado y que hayas tenido buena información, y seguiremos actualizando en el futuro para que todo el contexto sea bien visto y estemos bien informados. Hasta la próxima.